Muy buenas noches, una vez más aquí en Ixoya Forward. En esta noche tenemos la oportunidad de tener con nosotros al pastor Ramón Joseph. ¿Ya? Pastor, bienvenido. Gracias por tomarse el tiempo, gracias por este espacio para estar acá con nosotros, para conocerle un poco más, para ya saber qué se está haciendo en el pueblo de Dios, quiénes estamos activos tratando de que la palabra de Dios llegue a todas partes. Amén. Nuevamente, bienvenido. Gracias, mi hermana, de verdad, un placer estar aquí con ustedes. Gracias Amén. por la invitación. De verdad que es una gran bendición compartir con hombres y mujeres de Dios que Amén. tienen esa visión de expandir el reino. Amén. Amén. Y de obedecer la voz del Señor. Muchas gracias por permitirme estar aquí. De verdad que sí. Y bueno, Dios siga bendiciendo esta plataforma que yo sé que es una plataforma que es ya de bendición para muchos. Amén. Y será de bendición en un futuro hacia adelante. Amén. Pastor, una pregunta. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo comienza esa pasión, ese fuego para con el ministerio? ¿Cómo comienza, pastor? ¿Qué fue lo que le incentivó a comenzar esto, ¿no? El pastorado como tal. Bueno, normalmente siempre el llamado pastoral uno nunca lo quiere. La mayoría de las veces, bueno, son pocos los pastores que he escuchado que dicen que le gusta el pastorado antes de comenzar, porque ya uno después que empieza, entonces lo desarrolla así, ya uno como que, está el don, uno le gusta, pero al principio no, siempre uno le huye a eso, porque siempre estuve al lado de pastores, ministros, y yo veía la responsabilidad de un pastor, y ese era lo último que yo quería hacer, ser pastor. Pero no estaba en mis planes, sino en los planes del Señor. Bueno, ¿cómo empieza esto? Mira, el pastorado viene, ya el Señor estaba preparando ya esta plataforma, el llamado ya pastoral estaba ya, pero no entendía muchas cosas al principio, porque desde mi juventud conocí al Señor, desde mis 14, 15 años, y bueno, y ahí empecé a tener experiencia con el Señor, comencé a buscar de Dios, tener experiencia con el Espíritu Santo. Llega un momento como joven, yo me aparto de Dios. Me aparto de Dios porque de verdad en mi casa yo no tenía una ayuda espiritual. Yo era el único cristiano en mi casa. Y bueno, después oré por mi familia y gracias al Señor que mi familia ya casi todas son cristianas. Amén. Este es otro testimonio, otra parte. Amén. Pero cuando me aparto del Señor, el Señor como que me dice a mí, sentí que el Espíritu Santo mismo me ministró, porque yo quería experimentar las cosas de la vida como joven, como todo joven. Pero cuando me aparto de Dios veo que no podemos hacer nada sin Dios, en verdad. Y cuando un hombre y una mujer está marcado, puede hacer lo que sea. Y Dios, donde uno vaya, está marcado y ese propósito tiene que cumplirse. Entonces, cuando yo salgo de Santo Domingo, comienzo a viajar y salgo de allá, entonces vine a caer acá en Aruba. Aquí fue que comenzó lo que es el pastorado. Pero cuando entro acá, entro apartado. Estaba apartado del Señor todavía. Entonces cuando comienzo acá, bueno, ya tengo un encuentro con el Señor, una reconciliación con Dios, y es donde comienza todo. Aquí comienza el pastorado. En un momento donde yo sentía algo dentro de mí, sentí un fuego. Le decía a mi esposa, hay una decisión que voy a tomar. Y no sé qué decisión es. Yo lo sentía, duré meses así, meses sintiendo esto, ese fuego en mí, donde yo le decía a ella, prepárate, porque vamos a tomar una decisión, pero no sé qué es. No sabía. Y cuando llega el momento de tomar la decisión, entonces ya Dios comienza a conectar todo
Okay. Dios comienza a revelarme por sueño, Dios comienza a hablarme en mi interior, a confirmar. Después Dios me dice, no, yo te he llamado al pastorado, te he llamado al pastorado. Entonces, cuando empezamos, mi esposa y yo empezamos solos, empezamos ella y yo, en la casa empezamos. Eso fue algo, una locura. Yo me pongo a pensar eso ahora y digo, ¿sí? Si hubiese sido ahora, lo hubiese pensado más, algo así. Porque son locuras que pasan que uno, después a través del tiempo, uno está pensando, wow, pero uno hizo esto. Wow, pero ¿cómo uno creyó en Dios así y a la locura? Y así empezamos mi esposa y yo. Empezamos el pastorado así, dirigido, Dios hablando, ¿no? Tú sabes que a veces cuando Dios te habla, no todo el mundo entiende la locura. Correcto. Yo sé que usted también tiene experiencia de eso, que a veces hay pasos que usted ha dado en la vida, sí, que puede hacer que diga, no, pero será cierto. ¿Será pero o no será? Usted está segura de que Dios le habló. Hay un respaldo. Hay un respaldo, aunque no vea nada. Y eso pasó con nosotros. Wow. Entonces mi esposa, cuando llega el momento de que yo hablo con ella, me dice, bueno, yo voy contigo a donde tú tengas que ir, a donde Dios te mande, estoy ahí contigo. Y la gracia para Dios, ahorita tenemos ya 7 años pastoreando, con bajas, altas, hay que pasar por el desierto. Claro. Porque no hay gloria sin desierto. Entonces hay que aprender en el evangelio, en el camino pastoral, y uno comienza a conocerse uno mismo, porque el llamado pastoral es un llamado profundo, como todo llamado, pero es un llamado donde tú tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Correcto. Para poder conocer a otros. Entonces, es muy profundo. Ya. Entonces, mucho trato de Dios, muchas cosas que Dios trata con uno, con el llamado, y son un sinnúmero de cosas que bueno, no daría la noche para explicar decir todo. Ya. Pero, Pastor, y una pregunta, ¿cómo es esa combinación de llevar el pastorado y también el hogar, la familia? ¿Se trata igual a la familia como la iglesia? ¿Es el mismo, vamos a decir, el mismo ritmo? ¿O por ser el pastor, un corazón de padre, de escuchar a los hijos, de escuchar a las personas, de escuchar a las ovejas, también es el mismo corazón para la familia? ¿Cómo ha marcado eso? ¿Cómo es la diferencia? Bueno, mira, viendo la palabra dice que no podemos gobernar la casa de Dios si nosotros mismos no podemos gobernar la nuestra. Eso nos basamos ahí, eso es algo claro para todos. Eso es clave. Eso es clave. Pero, la casa primero. Exacto. Esto es algo que nosotros como líder vamos aprendiendo en el camino. Vamos aprendiendo. Porque no es porque Dios nos llamó, es que todo va a salir perfecto. Porque a veces creemos que Dios nos llamó y todo va a salir automáticamente. La casa automáticamente tiene que irse por lo correcto. No, hay una responsabilidad. Dios nos hace saber que nosotros tenemos una responsabilidad en la casa como sacerdote del hogar. Amén. Y como ministro en la iglesia. Wow. Entonces son dos cosas, vamos a decir, diferentes pero a la vez iguales. Exacto, hay una balanza. Hay una balanza porque no podemos querer gobernar la iglesia sin poder gobernar nuestra casa. Correcto. Y ahí Dios nos prueba en todo, en nuestra conducta, en la casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, como enseñamos en la congregación, así tenemos que enseñar en la casa, nosotros mismos enseñarnos a nosotros mismos. Es algo muy importante que Dios ha tratado. La experiencia que he tenido con el Espíritu Santo ha sido directamente hacia mi vida. Ejemplo, Dios siempre me ha ministrado que para yo ministrar a otro tengo que ministrarme primero. Amén. Es algo que llevo ahí y es algo como que Dios lo tiene ahí marcado, ¿no? Y entonces eso te ayuda a saber cuál es tu responsabilidad, tu legado.
Correcto. En tu casa, en tu hogar, en la iglesia, donde quiera que uno esté. Entonces, el primer ministerio es exacto, la casa. La casa. Entonces, cuando se habla de la casa, se habla de uno mismo. Cuando se habla de la casa, se habla de uno mismo. No los hijos, no la esposa. De uno, cómo uno comportarse uno mismo en la casa. Correcto. Porque Dios no nos llamó solamente para dirigir la casa y decir, ok, yo soy el que mando aquí, yo voy a dirigir. No solamente eso, sino Dios nos llamó a cómo también humillarnos en la casa, cómo saber darle espacio a los hijos, darle espacio a la esposa y tener nuestro espacio también, a la familia. Es algo muy importante. Entonces, Dios mismo nos va enseñando, Dios mismo nos va tratando y eso es un balance. No es que no va a haber, hay momentos de bajas, hay momentos de dificultades, hay momentos, no hay no hay nadie perfecto, no hay iglesia perfecta, sí, no claro, hay familia perfecta, pero en esa imperfección Dios nos perfecciona. Dios el que nos trabaja en uno. Sí, debe ser bueno, es difícil cuando Dios va perfeccionándote porque hay cosas que vas poniendo abajo, humillándote para que el Señor obre en ti. Sí. Y con respecto al trabajo, pastor. Bueno, con respecto al trabajo, el ministerio, la casa, ¿cómo hace el pastor Joseph para mantener el equilibrio allí y siempre tener una palabra y una respuesta para el pueblo? Bueno, esto es algo a veces que uno mismo se pregunta, ¿no? Porque solamente Dios lo hace. Es la gracia de Dios, el favor de Dios. Es algo que también uno tiene que anhelar. Porque a veces hay momentos que uno llega, no hay fuerza. Fuerza humana no lo puede uno hacer. Con fuerza humana de verdad no lo puede hacer, porque hay momentos que uno colapsa, hay momentos que llegan que uno no puede más. Siempre va a haber ese momento para uno poder depender de Dios. Amén. Pero la clave es poner a Dios en primer lugar en todo. En todo. Aunque uno tenga la responsabilidad que uno tenga, siempre hay que tener esa actitud y esa intención. Recordemos que el Señor dice en su palabra que el Señor ve la intención del corazón del hombre. La intención. Entonces, a veces no podemos hacer las cosas, porque Dios sabe que no podemos, pero si hay una intención, entonces Dios ve que hay una intención de hacerlo. Queremos hacerlo. Entonces, eso igual a veces lo pongo con la salvación. Por ejemplo, hay personas que no, dice la Biblia que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Correcto. Hay muchas personas que buscan, aunque están en sus debilidades, están en sus cosas del mundo, a veces están atados por una debilidad, por un vicio o algo, pero en el corazón de la persona está la intención de poder cambiar. Aunque no cambie, pero está luchando. Pero hay que no. Está tratando. Paso. Sí, hay que no. Hay que no le importa, hay que no hacen el esfuerzo. Entonces eso también se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Como ministro debemos de tener esa intención de que hay que poner a Dios en primer lugar. Amén. En primer lugar que el trabajo, en primer lugar que la misma iglesia, porque a veces uno pone la iglesia primero que Dios. Correcto. Son dos cosas diferentes. Porque el ministerio es uno y la relación con Dios es otra. Porque hay cierta confusión allí, porque por ejemplo, a veces las personas tratan de quedar bien con el hombre pensando que lo está haciendo para Dios. Exacto. Pero realmente hay esa diferencia de que primero es Dios y lo demás vendrá por añadidura. Exacto. Ya el que quiera seguir, el que quiera entender, el que quiera asimilar la palabra que usted da, pues es así. Sí, ahora bien, pastor, una pregunta. Es que, bueno, ya es una pregunta de vida. Yeah. ¿Cuál ha sido el momento en donde usted ha visto realmente la mano de Dios interceder en el ministerio? Que usted a veces dice, estoy cansado, ya ha visto ese poder sobrenatural de cambio, de decir, Joseph,
te llamé tranquilo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Sabes? Hay bajos y altos, lo acaba de decir. Amén. Cuéntanos un poco más de alguna experiencia que haya vivido. Bueno, experiencia vivimos, vamos a decir siempre, ¿no? Siempre pasan experiencias. A veces no le damos casi ese valor a la experiencia, pero yo creo que siempre pasamos experiencias diferentes. Pero hay una que marca. Hay una. Y la que más marca en nuestra vida es cuando nos sentimos solos. A veces hay momentos donde nos sentimos solos, aún llamados por Dios, aún marcados por Dios, aún viendo a Dios obrar en nuestra vida. Llega un momento que ya uno se siente solo, aunque esté rodeado. Aún después de ministrar, hay momentos donde Dios te puede usar para cosas grandes, un milagro, o Dios hace algo sobrenatural, algo profético, una atmósfera profética se manifiesta, y cuando tú terminas, te puedes sentir solo. O sea, es algo inexplicable a veces. Sí, no. Pero yo entiendo la parte que usted dice. Hay momentos que uno siente que todas las puertas se le cierran. Uno siente que todas las puertas se le cierran, y a veces, no sé, digo que puede ser que Dios mismo, uno hablando, Dios mismo permite hasta que otras personas puedan no digo que Dios va a poner que la persona dude, pero son situaciones que pasan, que aún la persona que te dio una palabra, correcto, te pone hasta duda a veces de lo que Dios ha hecho en ti. Imagínate, si uno mismo a veces duda, imagínate la persona que está al lado de uno. Entonces, correcto, el último que debería dudar es uno, correcto, de lo que Dios le ha dicho. Pero llega el momento donde uno duda, donde uno dice, Señor, ¿dónde está? Donde uno dice, Señor, ya de verdad, hasta aquí llegué. Uno hasta le pone hasta señales, uno quiere hasta ponerle señales a Dios. Manda algún profeta que me diga las cosas. Uno dice, Señor, yo quiero escuchar algo. Hay momentos que Dios, mire, una vez yo me acuerdo que yo le decía, Señor, a todo el mundo le daban palabra. Todo el mundo le daba palabra. Todo el mundo, y recibían profecía y todo. Y yo, lo mío, ¿para cuándo? Yo no esperando. Porque estoy esperando. Yo sé que tú me llamaste, pero ¿cómo comienzo aquí? ¿Cómo comienzo allá? Y entonces Dios me dice, ¿tú estás esperando una palabra de parte de alguien? Lo que ya yo te dije a ti, ¿quieres que yo te lo repita otra vez y te lo acabo de confirmar? Dios. El mismo Tremendo. Espíritu de Dios. O sea, uno se queda así, wow, Señor, pero entonces ahí uno comienza a reflexionar y decir, sí, wow, de verdad que Dios, cuando llama, repara. Es una confrontación, ¿no? Ya te dije y aún quieres que te siga diciendo. Sentí el Espíritu ministrando mi vida y reprendiéndome en esa parte. Porque yo decía, wow, pero Señor, yo quiero que tú me hables así, yo quiero escuchar, que tú me llames, que tú me digas. Y el Señor me lo recalcó. ¿Lo quieres otra vez que lo diga? Lo que ya te dije, y me puso la fecha y todo, tal tiempo te lo dije, te lo confirmé. Más específico no pudo ser. No pudo ser más Entonces, son momentos, hay momentos duros donde uno dice, todo los ministerios pasan ese proceso, todo el pastorado pasa ese proceso donde tú sientes que estás solo, donde sientes que ya se acabó todo, donde tú dices, Señor, bueno, ¿será que me equivoqué? Bueno, si nos trasladamos en el tiempo antiguo, cuando estaba Moisés dirigiendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, siempre él esperando una palabra de Dios, que Dios le hablara hasta por mucho tiempo sin escuchar, y el pueblo allí, o sea, también lo viven los pastores actualmente. Sí. Siempre el pueblo trata de seguir al pastor y estar pendiente qué hace el pastor, cómo hace el pastor, ¿ya? Yeah. Siguiendo a veces hasta al hombre. Sí. Y no a Dios. Entonces ya es un proceso, ¿no? Para poder llegar a lo que Dios quiere hacer con cada vida. Porque pienso que la parte pastoral no es solamente tener una iglesia
multitudinarias, sino tener los corazones allí, los corazones conectados con Dios. Amén. Que la palabra sea al corazón. Exacto. No a las multitudes. Exacto. Las multitudes van y vienen. Van y vienen. Pero los que se han conectado de corazón con esa palabra que Dios lo usó usted para darle al pueblo, Sí. perdura. Por eso es la parte, hay una parte muy importante, ya que usted trae ese punto que está encerrado en la misma pregunta. Antes que se me olvide, quiero añadir algo aquí. Miren, por eso es muy importante que nosotros como líderes debemos de llevar a la persona a Dios, no traerla a nosotros. Entonces, a veces se puede traer la persona a nosotros. Y entonces cuando se trae la persona a nosotros, humanamente van a ver nuestras fallas. Nosotros vamos a fallar, porque somos humanos. Pero cuando traemos la persona a Dios, es donde se manifiesta, donde usted dice aquí, donde Dios atrapa el corazón. Entonces ya el corazón de la persona está ahí con Dios, para Dios, dispuesto. Hay una buena intención en los corazones. Por eso nosotros debemos de traer, nuestro mensaje tiene que ser esto, cristocéntrico siempre, y traer la persona al Señor. Entonces, pase lo que pase, cualquier dificultad que haya, estemos o no estemos, ya el pueblo ya va a tener una conexión con Dios. Amén. Porque antes se usaba mucho donde algunos podían tener esa conexión. Eso es lo que se enseñó al principio. Muchas personas no sabían que Dios podía hablarle, que Dios les revelaba cosas. A veces hay personas que Dios les revelaba muchas cosas y no sabían. Estaban inocentes de eso, eran ignorantes de esto. Y en este tiempo estamos viendo donde la persona ya, la mentalidad ha cambiado, donde, hay muchas enseñanzas donde nos enseñan que Dios nos habla, que nosotros tenemos una conexión con Dios, no solamente yo como pastor, no solamente un apóstol, no solamente un profeta, no solamente un evangelista, sino que todo el pueblo, todos somos hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, que rompió el velo, nos dio acceso a todo. Entonces, nosotros como líderes, este es nuestro trabajo, llevar la persona a Dios. Lo que hizo Moisés, llevarlo a la tierra prometida, llevarlo a Dios, llevarlo a lo que Dios quiere, cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, eso es nuestro, aunque no es fácil, porque hay personas que no tienen buenas intenciones o no obedecen a lo que Dios quiere para ellos mismos, pero siempre hay que necesitan. Nunca todo va a ser perfecto. Siempre vamos a tener en el camino, podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús estaba con 12 discípulos, los 12 eran diferentes. 12 eran diferentes, no se podían conectar los 12. Correcto. No se podía conectar. Entonces era muy diferente. Uno decía, conectar un Judas con Pedro, conectar un Pedro con Jacobo, conectar Jacobo con Mateo, conectar con un Tomás incrédulo. Eran totalmente los 12 diferentes. Pero Jesús llevó su ministerio con diferentes personas. Y Dios me lo reveló una vez, me dijo, mira, como mi hijo llevó al ministerio y vino a cumplir mi propósito con diferente, así es el mundo, así es la sociedad. Dios nos llama diferente. Por eso es que todavía hay tanto pleito a veces en el pueblo, porque no hemos entendido eso. Correcto. No hemos entendido que en el pueblo hay diferentes personas, diferentes tipos de personas. Nosotros como líderes debemos de saber esto, que hay personas que son como Pedro, hay personas que son como Jacobo, hay personas que son como diferentes. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Podemos ver un espejo ahí, podemos decir, Jesús podía buscar gente preparada. Todo lo que estaban en el Sanedrín, los escribas, los fariseos, eran gente preparada en la palabra. Era gente que estaban ahí en el templo todo el tiempo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor vino y escogió diferentes y dijo, con esto, por eso dijo en su palabra, de lo vil y de lo preciado, voy a sacar de aquí para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces nosotros como pueblo de Dios a veces queremos buscar la persona perfecta para que puedan llevar y apoyar en el ministerio. A veces estamos buscando a la persona que esté muy preparada. Es bueno prepararse.
no estamos en contra de eso, pero debemos de Sí. pensar como pensó Jesús, Correcto. para que tengamos menos problemas en este tiempo. Así es. Porque Jesús, cuando una vez dijeron ellos salían de una administración y entre ellos dice la palabra, que ellos discutían y decían, ¿quién es el primero? ¿Quién es el más grande? ¿Quién va a estar al lado del maestro? ¿Quién va a ser el primero, el segundo? Y eso que viendo milagros. Viendo milagros. Viendo cómo Dios se manifestaba por medio de su Hijo, Exacto. aún dudaban. Dudaban. No dudamos nosotros. Entonces No vemos. ellos mismos decían eso, wow, ¿quién? Y Jesús dijo, no, el que es como un niño es el que va a entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús podía sobrellevar todo ese tipo de personas, todos esos caracteres. Entonces, por eso Él es el buen pastor y debemos de aprender del buen pastor. Amén. Para que nosotros podamos pastorear y podamos llevar la grey a donde Dios quiere que la No, y lleve. también donde dice que nos conviene que Él se vaya, porque va a venir el Espíritu Santo. Amén. O sea que mejor yo me voy, porque si yo me quedo aquí, yo voy a empezar a poner orden acá. Les conviene que yo me vaya y dejo con ustedes al Espíritu Santo, que lo guiará en toda verdad. que nos guiará en toda verdad. Sí, Así porque ya él es. tenía, ya su trabajo ya había terminado aquí y él Así tenía es. que irse ante el Padre. Pero de verdad, en la vida de Jesús con los apóstoles ha sido una de los pasajes bíblicos que más ha impactado mi vida como pastor. Wow, tremendo. Sí, como pastor. El Señor mismo habló un día a mi vida en cuanto a eso y comencé a analizar, los apóstoles son diferentes. Pero para analizar eso se tuvo que haber presentado la situación. Sí, en una situación muy difícil, Ajá. donde a veces uno como pastor, como padre espiritual, uno quiere que todos los hijos sean perfectos. Exacto, unidos. Todos sean unidos, todos sean profesionales, todos se casen bien, todos tengan su familia. Eso es lo que anhela un padre, sí. Exacto, ese es el deseo de un padre. Entonces el Señor nos trae en nuestro corazón eso también y nos revela. Entonces el Señor Jesús es nuestro Padre en el momento de los discípulos, es su guía. Eso, guía. Entonces Él dijo, ok, yo voy a ir a cumplir un propósito. Hay algo muy importante aquí, donde me dio duro eso, cuando decimos allá, Jesús vino a cumplir un propósito. Él no vino a ver quién de los discípulos tenían que ser perfectos y quién no. Él no lo vino a ver. Él vino a cumplir el propósito del Padre. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Nosotros como pastores vinimos a cumplir un propósito, no de nosotros. Ujú. Yo no tengo que ver para que este sea perfecto, para yo sentirme contento, porque si este está bien, si me siento contento, y si este se porta mal, entonces yo me porto mal, yo me voy a sentir mal. No, yo vine para que ese propósito se cumpla en la vida de cada uno. ¿Y qué pasó después cuando Jesús se fue? El propósito se cumplió en los discípulos. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. De manera diferente. De manera diferente. Dios me llama a cumplir un propósito, una asignación. Mis hijos espirituales, ellos tienen que seguir ese camino. Por eso yo tengo que llevarlo a Dios. Exacto. Nosotros tenemos que llevar nuestros Guiarlos. hijos espirituales a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estemos, ellos son los que van a seguir con el propósito de Dios. Entonces, Correcto. esa fue la enseñanza que Wow, me tremendo. fortaleció como pastor, Tremendo. bíblicamente. La historia, Tremendo. el ejemplo del Señor Jesucristo. Así es, bueno, Amén. tremendo. De verdad, Pastor Joseph, para nosotros ha sido un placer tenerlo acá. Gracias. Gracias por apartar este tiempo, por contarnos su experiencia, Amén. su testimonio, de todo lo que conlleva, pues, el pastorado Sí. y hablar un poco más de usted y conocerlo mejor. Gracias Ya. a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes también por el espacio que nos dan para entrar a sus casas desde aquí, desde Ixoya Forward, y suscríbanse para que podamos seguir expandiendo el ministerio y podamos seguir conociendo gente que le sirve al Señor y llevando un mensaje, ¿ya? Muchísimas gracias, Pastor, Gracias a usted, mi nuevamente. hermana. Bendiciones. De verdad, Y un placer. gusto tenerlo Gracias. acá. Estamos disponibles para cualquier momento
ser de bendición para ustedes. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Suscríbanse.